Oye, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido libre y voluntariamente, a los que han venido obligados también. Que mi nombre, para quien no me conozca, es Tamara. Trabajo como técnica de igualdad en la Mancomunidad de Servicios Sociales. Y a ver si os digo todo lo que tengo que decir y no se me olvida. Hoy estamos cerca de concluir el primer año del área de igualdad. Un año intenso, de mucho trabajo, sobre todo esta semana, ¿verdad, Isabel? Hemos estado cerrando el ciclo de formación al personal político y técnico de las entidades locales. Y sácame lo bueno, por favor. Y bueno, pues este acto concluye con la presentación de un trabajo que llevamos elaborando desde septiembre, que es el diagnóstico de igualdad entre hombres y mujeres de las localidades que componen la mancomunidad. Y estamos en este acto para presentar el resultado. Y a ver, que me centre otra vez, que se me vaya la cabeza. Bueno, quería agradecer a todas las personas que han participado en el diagnóstico. Creo que son más de 52 personas, porque sin ninguna de ellas esto hubiese sido posible. Permitirme que haga una mención especial a Mariana Rondo, de Asmu y Villafranca, por dejar su huella también. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Bueno, quería llevaros vuestra atención a esta frase, que es difícil observar, lo vemos todos los días, porque el reto que nos plantea la igualdad es mirar las cosas desde otro prisma, ¿no? Educar de una manera amable la mirada, porque las mayores desigualdades están ocultas detrás de cosas muy normalizadas, ¿no? Y sobre todo porque la desigualdad trae mucho sufrimiento, ¿no? Y estamos en este mundo y ya tenemos una vida, vamos a hacer que sea un poquito mejor, ¿no? Y bueno, no me voy a liar más, voy a pasar a presentar a nuestra presidenta, que nos va a hacer la aportación, que tengo que dejar el micrófono, ¿no? Va a hacer la presentación de compromiso político y luego a la parte de coordinación, que nos va a dar más punto de vista técnico, y luego pasar a la compañera Anabel, que ya la conocéis, que ha participado, creo que os sonará, que pertenece a la consultora Amantara, que es la que nos lleva de la mano cooperativa, nos lleva de la mano en este proyecto tan ambicioso, ¿no? Y bueno, sin más dilación, pues muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento por cedernos el espacio, ¿vale? Y gracias a todos. Gracias a ti también por organizarnos todas las actividades que hemos para llegar a este final. Pues desde la Mancomunidad en el 2022 se tomó la decisión, lo solicitaron varios ayuntamientos, de dar un impulso a la igualdad. Asumimos el compromiso político para construir políticas públicas más igualitarias que repercutan en el bienestar no solo de las mujeres y de los hombres de nuestros pueblos. Entonces, con los cambios de la sociedad, como decía Tamara, que a veces no nos paramos a ver, hay cosas que no las vemos porque estamos habituados a verlas. Entonces, queremos romper con esas tendencias que heredamos y lo hacemos de forma inconsciente para que todo sea más igualitario. Vamos a trabajar entre todos, cuando se presente el diagnóstico haremos un plan de la igualdad y trabajaremos para que esto vaya creciendo y tenemos que alimentar entre todos para que no se quede solo en el diagnóstico, que podamos llegar a ser localidades más igualitarias. Y sin más, gracias a todos y a todas por venir, y os paso a José Ignacio, que nos cuenta cómo están trabajando todos desde la Mancomunidad. Sí, hola, muy buenos días, bienvenidos. Lo contextualizaremos
desde el marco mancomunado de servicios sociales. La mancomunidad la componen 5 entidades locales: Arguedas, Valtierra, Cadaleta, Villafranca y Milagro. Esta mancomunidad está gestionada por la Junta General, que hay 3 representantes políticos de cada localidad y una comisión permanente que le haremos coincidir con la Mesa de Igualdad, ¿no? En los programas que actualmente están en vigor en la mancomunidad está el programa de acogida a orientación social, donde hay 2 profesionales, el de familia e infancia, que hay un profesional, y un apoyo de una promotora escolar con los centros escolares y con los institutos de la zona. Hay otro programa de incorporación sociolaboral donde hay un profesional con una monitora de Tajo también, y otro programa de autonomía y dependencia con 10 profesionales, 2 técnicos y 8 trabajadoras familiares y 2 trabajadoras familiares más de sustitución en la actualidad. Hay 2 profesionales también en el programa de administración, que es transversal, y transversal también es el programa de intercultural que se ha solicitado recién, y estamos pendientes de recibir concesión para contratar a otro profesional que trabaja con grupos desfavorecidos, interculturalidad. Y el programa de igualdad, que es el que estamos ahora mismo presentando su diagnóstico. Este programa de igualdad, hay un técnico de igualdad. El programa de igualdad se solicita en febrero del año 23. En marzo del 23 se contrata a técnico de igualdad y se consolida el área de igualdad para las 5 entidades locales. Digamos que seguiremos en todo este proceso las directrices que nos diga INAI, Instituto Navarro para la Igualdad, y siguiendo esas directrices constituimos la mesa de igualdad, diseñaremos el plan de igualdad, y previo a todo eso estamos ahora en el diagnóstico, en la presentación del diagnóstico. Con esa formación técnica de representantes políticos también intentamos consolidar ese compromiso de la mancomunidad, el área de igualdad, que ahora nos presentarán en su diagnóstico. Primero quería agradecer al programa de igualdad por haber contado con mi cooperativa, con Amalcara, para el desarrollo de este proyecto. Y luego también durante todo este proceso desde septiembre, que ha sido muy intenso y que cerramos un poco con la traca final, ¿no?, que es la presentación, ha habido mucha colaboración y muy buena disposición en todos los ayuntamientos. Entonces eso, bueno, pues quería agradecer porque en cierta medida es extraordinario, no es tan sencillo. Entonces, bueno, también con las personas con las que hemos contado de las asociaciones, que ha habido una importante participación, yo creo que hay que destacarlo. Como decía Tamara, sin esas aportaciones este diagnóstico hubiese quedado mucho más... Entonces, vamos a ver. No tengo tendencia a enrollarme. Si me enrollo mucho, ya he dicho a Tamara que me corte, porque tampoco quiero... Es un diagnóstico muy extenso y yo no voy a contar todo porque sería imposible, ¿no?, y tampoco sería digerible. Entonces me he seleccionado alguna información que me parecía más relevante. Y sobre todo me parece importante que a partir de la información que mostremos hoy tengáis ganas, ¿no?, de leer o consultar el diagnóstico. No hace falta leérselo como una novela, pero sí consultar algunos apartados que os puedan resultar en cada caso más interesantes. Entonces, como hemos estructurado la presentación, por una parte quiero dar algunas notas muy breves sobre el proyecto en sí, el contexto en el que hemos trabajado, que ya lo conocéis, pero me parece bien que partamos de ahí, y hablar cuál ha sido el objeto del diagnóstico, o sea, aquello en lo que nos hemos fijado. Y lo hemos organizado en las 4 áreas que ya hemos trabajado en algunas informativas que hemos tenido esta semana, que son 4 áreas que vienen determinadas por el INAI, no las hemos inventado nosotros, ¿no? Son gobernanza, cuidados, violencia y empoderamiento. Ya iremos viendo más adelante. Entonces, de cada una de estas, yo os voy a ir mostrando algunos datos que hemos encontrado, y luego al final acabaremos con, de cada uno de estos bloques, algunas ideas para mejorar, para implantar el plan de igualdad. Hacemos el diagnóstico con la idea de pensar en posibles objetivos y actuaciones a futuro. No en quedarnos solo en la foto de ahora, sino pensar en la de futuro. ¿Vale?
Entonces, partimos de que hay una ley foral, la Ley Foral de Igualdad del 2019, que nos dice que desde los ayuntamientos hay responsabilidad en implantar medidas de igualdad. Es un requerimiento legal. Pero no es lo único que nos ha empezado a hacer este diagnóstico. También hay, por parte de los agentes políticos, hay un impulso de las políticas de igualdad en este caso. Se contaba que a partir del 22, de manera explícita, se planteó la necesidad de trabajar estos temas. Y luego también hay un impulso, hay una demanda social en la ciudadanía. Este es un tema muy presente en la agenda social, y también la ciudadanía está demandando acciones en este sentido. ¿Vale? El territorio ya lo conocéis, los 5 municipios de la Mancomunidad, que son el arco al lado del Ebro. ¿Vale? Bueno, la población, estamos trabajando, ¿no?, en este diagnóstico. Somos 13.284 personas, de las que hay 6.000 y pico mujeres y 6.000 y pico hombres. Entonces, hay un 51,4% de hombres y un 48,6% de mujeres, un poquito más hombres que mujeres, que es algo habitual también en el medio rural. Es la tónica habitual. ¿Vale? Algo que caracteriza esta zona es el alto número de población extranjera. Entonces, por eso lo señalamos. Entonces, si veis, hay bastantes diferencias entre los municipios. Esto luego ya lo veis en el documento, lo podéis ir mirando. Por ejemplo, en Valtierra vemos que hay casi el mismo porcentaje de mujeres y hombres, 14,9, pero en el resto de los municipios sí que hay más diferencias. Hay mucha diferencia. Vemos que en Navarra la población inmigrante está en torno al 10-11%, en el total nacional un poquito más elevado, un poco superior al 11%, pero en todos los municipios de la Mancomunidad hay un número más alto de población inmigrante. La mayoría, el 65,6%, proceden de África. Y el resto de los porcentajes son 14 de América, 3 de Asia y el resto de Europa 17. Entonces, el grueso de la población inmigrante es población africana. Esto pone números a cosas que vosotras ya sabéis, o sea que es algo que seguiremos. Vale. Y vamos al diagnóstico. ¿Para qué sirve un diagnóstico participado? Le llamamos participado porque no nos hemos sentado Tamara y yo a buscar datos y a escribir, sino que hemos intentado también recoger las voces de la población. Por una parte, para saber cómo son las cosas en el territorio de una manera como mucho más clara y fidedigna. También para pulsar las diferentes percepciones, porque los grupos hemos visto que no todo el mundo se expresa en el mismo sentido, sino que hay posiciones divergentes. Luego también, a partir de esa situación, proponer actuaciones, pero adaptadas al contexto, adaptadas a la situación. Y luego, por último, también para pulsar con quién contamos. Queremos saber, a la hora de pensar en posibles acciones a futuro, con quién podemos contar para desarrollarlas. Es muy importante el papel de todos los agentes que están en el territorio. ¿Vale? Si en algún momento queréis preguntarme o no entendéis algo, me decís, ¿vale? ¿Y cómo se ha hecho? Pues primero hemos buscado información. Como ya he dicho en los grupos esta semana, tenemos la suerte de que en Navarra hay muchísima producción de datos estadísticos. Nos ha ayudado mucho en la elaboración del diagnóstico. Aquí tenemos un montón de entidades que nos han nutrido de datos, ¿no? Por una parte la Mancomunidad, que ya os hemos preguntado algunas cosas, el Observatorio de la Realidad Social, el Instituto de Estadística de Navarra, el Instituto Navarro para la Igualdad, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de las Mujeres, las estadísticas de la Seguridad Social, el portal estadístico para la violencia de género. O sea, hay mucha producción de datos de la que podemos recurrir y que está muy actualizada, ¿vale? Al final del documento hemos incluido un apartado de documentos que se han consultado y aparece, en cada documento aparece el enlace. Pero directamente podéis pinchar en el enlace y acceder al documento, para facilitar el trabajo. Pero fundamentalmente lo que hemos hecho es preguntar. O sea, por una parte tenemos los números, pero los números a veces nos dan una información como muy fría y de la que es difícil sacar propuestas o conclusiones. Entonces hemos querido preguntar a la población. Hemos hecho entrevistas, hemos hecho cuestionarios, hemos hecho sesiones de trabajo. Hemos intentado desplegar distintas estrategias en función de los grupos que queríamos que participasen. Pues ¿quién ha participado? Ha participado personal político, fundamentalmente concejalías de igualdad y en algunos casos de festejos, han sido 5 mujeres y 1 hombre. Ha participado personal técnico, sobre todo de medio educativo y también de algunos ayuntamientos, y han sido 18 mujeres y 4 hombres. Y luego la ciudadanía, convocamos a las asociaciones, pero realmente solo vinieron asociaciones de mujeres. Entonces, vinieron 24 vecinas y vecinos, que ha habido, fueron 23 mujeres y 1, que está aquí en la sala y muchas gracias. Bueno,
Aquí el porcentaje de participación es muy desigual. Hay, bueno, un 88,5% de mujeres y un 11,5% de hombres. Si veis, este es uno de los grandes retos que tenemos en las políticas de igualdad, ¿no? Que los hombres se impliquen más y participen más en este tipo de actividades. Por eso hoy es extraordinario que haya tanto, hay alguien que lo decía antes así en el pasillo, ¿no? Que está muy bien porque hay muchos hombres presentes y eso la verdad que da muy buena sensación. Bueno, vamos al documento, el diagnóstico. Algunos ya habéis visto esta parte, porque tenemos el diagnóstico, tenemos el índice, que no es para que lo leáis, es muy pequeño. Hay una primera parte introductoria, que es un poco todo esto que estoy comentando yo ahora, y luego ya nos metemos más en la chicha, ¿no? En el resultado. Pero antes de eso, yo me preguntaba, ¿no? ¿Para qué sirve un informe? Entonces, para guardarlo en la estantería. Yo llevo muchos años en esto y tengo mucha experiencia de informes que se quedan en la estantería o en el cajón, y ahí se quedan aparcados. Una utilidad. Puede servir para subir el proyector, para hacer una mesa, para justificar una subvención. Hay veces que se piden subvenciones para un proyecto, pero a veces es más para gastar la subvención, ¿no? Que ya que nos dan dinero nos la vamos a gastar, que pensando en la utilidad de ese dinero, ¿no? Entonces también se quedan ahí. También podemos consultarlo, ¿no? Salir una ojeada, a ver qué dice, por curiosidad, ¿no? A ver en este pueblo qué pasa, a ver. Que podemos estudiarlo, ¿no? En plan así más docto, pero sobre todo lo que nos interesa es que podemos trabajarlo para elaborar un plan de igualdad. O sea, el objetivo de este documento es este último. Y no es tanto, en el documento, como os decía, al final aparecen una serie de recomendaciones, ¿no? Unas recomendaciones y algunas ideas de acciones. Pero lo interesante es que se pueda trabajar más en detalle. O sea, que no solo las queréis y las recomendaciones que aparecen al final, sino luego ya en cada ayuntamiento o en la comisión permanente se trabaje, ¿no? Porque seguramente hay cosas que a mí se me han escapado que vosotras podéis implementar. Bueno, estos son los 4 bloques que decía antes en los que hemos organizado la información. Vale, vamos con el primero. Cuando hablamos de gobernanza local y transversalidad de centro, hablamos de lo que tiene que ver sobre todo con la organización interna del ayuntamiento y la comunidad, con un poco de esa mirada hacia adentro, sobre el buen gobierno. Entonces, esto lo hemos organizado luego dentro de cada bloque, hay distintos apartados. Vamos a ver. El primero en el que nos interesa fijarnos es en el compromiso político con la igualdad. O sea, hasta qué punto los ayuntamientos están implicados con la igualdad. Sabemos que hay expresiones explícitas, ¿no? De compromiso, pero queríamos saber hasta qué punto eso aterrizaba en la práctica. De hecho, hay algunos ayuntamientos que sí que tienen planes municipales y otras iniciativas como el Pacto por los Cuidados, pero todo lo que hay que ir profundizando. Nos hemos fijado en la composición de las corporaciones locales. Nos parece interesante ver el número de mujeres y hombres que hay en cada ayuntamiento. Y aquí la media total es bastante equilibrada. Veis que hay un 49% de hombres y un 50,9% de mujeres, están muy equilibradas. Lo que pasa es que sí que hay diferencias. En el caso de Arbedas son mayoritariamente varones y en el caso de Villafranca son mayoritariamente mujeres. Por eso al final la media compensa, pero en estos casos sí que hay diferencias. Una utilidad muy grande de los datos, de registrar los datos, lo he comentado también en los grupos, es ir viendo tendencias. O sea, lo vemos cómo estará en esta legislatura, vamos a ir observándolo en las diferentes legislaturas para ver si hay cambios en este tema, en este caso. ¿Vale? Nos hemos fijado también no solo en el número de mujeres y hombres que están en los ayuntamientos, sino también en qué áreas están más presentes, ¿no? Hemos observado, ¿no? Que por regla general, no siempre, hay áreas que son feminizadas, ¿no? Como cultura, educación, bienestar social, igualdad y sanidad. Esto más os suena, esto además incluso en los grupos también se nos decía, ¿no? Como era una sensación que se recibe desde fuera. Hay áreas más masculinizadas como agricultura, ganadería y medio ambiente, y luego algunas en las que hay más movilidad, que es mixto, podemos decir, como urbanismo, hacienda, deporte o pescados. Y esto sí que es cierto que también es lo que decía antes, vamos a ir observando las tendencias, los cambios, porque sí que está habiendo cambios. Si nos fijamos en la asamblea de la mancomunidad hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres, mayoritariamente mujeres. Nos habla un poco de lo mismo de antes. Hay áreas feminizadas, ¿no? Son las que tienen que ver con lo social, pues eso se reproduce en la mancomunidad. Y en este caso la comisión permanente que son todas mujeres. Esto también tiene que ver con que la comisión permanente va a ser la mesa de igualdad, entonces se ha convocado a las personas responsables de igualdad y lógicamente pues son
Si nos fijamos en las plantillas municipales de cada ayuntamiento, vemos que en todos los casos, lo amarillo son los hombres, los morados mujeres, en todos los casos hay más hombres que mujeres. Bueno, perdón, menos en Madrid, estábamos 50-50. Pero mayoritariamente las plantillas municipales están masculinizadas. Y si nos fijamos en el personal funcionario de las plantillas municipales, vemos que también, o sea, de todo el personal funcionario, vemos que también hay más hombres que mujeres, excepto en Cadreita. ¿Vale? Un poco el patrón. Luego ya cuando tengáis el informe podéis ahí analizar cosas. Esto es como un bombardeo así. Bueno. Y si nos fijamos en la plantilla de la mancomunidad, este lo he tenido que cambiar porque se ha incorporado un trabajador social. Antes había un 5% solo de hombres, ahora hay un 11%. O sea que en este breve periodo ya ha habido un cambio, ¿no? En ese equilibrio de mujeres y hombres, aunque sigue pesando mayoritariamente el número de hombres. También es muy importante cuando hablamos de gobernanza, no solo las personas que están, sino también si hay estructuras, ¿no? Estructuras consolidadas y estables para trabajar la igualdad. En todos los ayuntamientos, la igualdad está presente, ¿no? En alguna de las comisiones o grupos de trabajo. Tiene su papel y no siempre en todos los ayuntamientos está explícita. A veces se incluye servicios sociales de manera informal, entonces el hecho de que esté explícita es importante. Y luego incluso en algunos planes de igualdad, como en Villafranca y Valtierra, se habla en Villafranca de la creación de una mesa técnica de coordinación y en el de Valtierra de la consolidación de la comisión de igualdad. O sea que sí que hay una creencia en que es necesaria la creación de estructuras o la consolidación o el reforzamiento de estructuras para trabajar la igualdad. Bueno, entendemos, es verdad que ha sido difícil recoger información de qué es lo que se está haciendo en igualdad en cada ayuntamiento, porque a veces no hay registros como muy sistematizados de lo que se está haciendo, ¿no? Pero sí que sabemos que se están haciendo cosas. Entonces entendemos que el trabajo por la igualdad sigue siendo, en alguna manera, una tarea pendiente, pero sí que se ha iniciado el camino de una manera importante. Por ejemplo, los programas de la mancomunidad no se hace de una manera explícita. Cuando hablamos de transversalidad de género, estamos hablando de cómo ese análisis de género debe penetrar en todo lo que hagamos, ya sea deportes, festejos, agricultura, caza. O sea, es como un análisis que tiene que empapar todo lo que hace. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en servicios sociales no lo hacen de una manera explícita, o sea, no tienen una ficha en la que se hacen preguntas o tienen que recoger X información, pero sí que de una manera como más informal, podemos decir, sí que están haciendo un análisis de género de los distintos programas que están llevando a cabo. Se fijan en qué participan las mujeres y los hombres, se fijan en si están haciendo algo que beneficie más a las mujeres que a los hombres. Entonces, la idea, hemos hecho ahora formación con ellas, entonces la idea está en que eso se consolide con un proceso organizado. ¿Vale? Luego, en algunos contratos municipales, en este caso no tengo una información así como muy clara, pero sí que ha surgido la idea de, por lo menos, de repensar, ¿no? De si se pueden incluir algunas cláusulas de género en los contratos municipales. Se recogen datos desagregados por sexo algunas veces, esto es uno de los retos de algo que plantear en el plan, porque si queremos hacer un buen análisis de género, necesito saber dónde están las mujeres y dónde están los hombres. Si no tengo esa información no puedo hacer análisis. Luego sí que se procura un uso inclusivo del lenguaje de imágenes, sí que es cierto que a veces se expresa con el lenguaje cierta, ¿cómo diría? No, dificultad, a veces dices que es muy pesado, es que a veces no sé muy bien cómo hacerlo, es que siempre se te escapa, pero sí que se nota la intención de hacerlo. Y luego además yo creo que desde la mancomunidad también se va a proponer formación, entonces bueno, pues esa parte yo creo que estaría más garantizada. Luego sí que se planifican acciones específicas para el 8N, el 25 de noviembre, distintos talleres, charlas, o sea, en todos los ayuntamientos están organizando actividades relacionadas con la igualdad y algunas además con muy buena acogida. Aunque luego también los grupos de las asociaciones decían, si es que luego no vamos, o sea, que ellas mismas hacían autocrítica diciendo, pedimos que nos pedimos charlas o más formación en algunos temas, pero luego nosotros no vamos. Hay que pensar sobre eso. Y luego los centros educativos, que también han participado en el diagnóstico, sí que, bueno, están trabajando con el programa escolar, sí que, por lo menos las personas que participaron hablaban de que se está trabajando mucho desde una perspectiva de género, también en la formación al profesorado, en los materiales, ¿no? Lo que se está llevando a cabo. Bueno, algunos facilitadores para la igualdad que hemos encontrado, ¿no? Por una parte, el compromiso explícito de los ayuntamientos,
Por una parte, la creación del servicio de igualdad de la mancomunidad y luego la elaboración del diagnóstico. Entendemos que esto no es un final, esto es el principio, ¿no?, en ese proceso, pues esto es un impulso para que seguir trabajando. Pero también algunos obstáculos, ¿no? Por una parte, la falta de formación en igualdad y transversalidad de género, que en eso se está trabajando de manera potente, podemos decirlo, porque ya hemos iniciado, de hecho, formación para todo el personal político y personal técnico de la comunidad. Luego, un obstáculo. Ayer con la mancomunidad estábamos hablando de cómo incorporar la perspectiva de género o el trabajo para la igualdad en la planificación, ¿no? Entonces decían, es que no se planifica. A veces, como no planificamos, pensamos sobre todo en qué vamos a hacer, pero no pensamos ni lo hacemos sin análisis previo. Entonces, como no planificamos, no podemos incorporar la perspectiva de género porque no planificamos. Y luego falta de herramientas. Cuando hablamos de políticas de igualdad, hay que estar sensibilizada en igualdad, pero también hay que manejar distintas herramientas que nos ayudan a desarrollar las políticas y a pensarlas sobre todo. Entonces, bueno, ahora con la creación del servicio de igualdad de la mancomunidad entendemos que esto también se podrá solucionar. Pero yo quiero destacar la alta motivación del personal político, desde el principio. Entonces, con cuestiones que ya he dicho, ¿no? Pone aquí, obras son amores, ¿no? Igual, sí, mucha sensibilización, pero yo creo que, vuelvo a repetir, la creación del servicio de igualdad y la participación en las sesiones formativas es un indicador claro de que la motivación es real, ¿no? Y luego, además, la presencia aquí de tanto personal. Luego, decía que han participado mucho personal de los centros educativos en la sesión que planteamos, y bueno, ya con el programa escolar yo creo que han podido dar un paso importante en el tema de la transversalidad, ¿no? Además, yo creo que se asume la escuela como un espacio socializador muy transformador, y ya no solo por parte del profesorado, sino también por parte de la población. Cuando hablábamos con las asociaciones nos decían, en la escuela, es verdad que cuando hay algún problema social todo se lleva a la escuela, ¿eh? Si hay cualquier cosa parece que tienen que ser ellas las responsables de abordarlo, ¿no? En este caso sí que desde la ciudadanía se entiende que la escuela tiene un papel relevante, pero también desde la escuela se entiende que su papel puede ser transformado, ¿no? Entonces, como comentaba antes, sí que hablaban de cambios positivos, ¿no? El profesorado ha recibido mucha formación, luego el tipo de materiales que se utilizan en aula ya son diferentes, los problemas que se plantean a las niñas y a los niños, el uso del patio, o sea que sí que hay cambios que han podido hacer alguna transformación que además ellas entienden que trasciende el ámbito escolar. O sea, si yo en el colegio les estoy enseñando a los niños y a las niñas que los referentes profesionales son diferentes, eso tiene un impacto en su vida futura. Y luego también quiero destacar la participación de la Asociación Laboral de la Construcción, ¿no? Han venido esta noche. ¿Sí? Pues participaron en la sesión y la verdad que fueron muy iluminadores y nos hablaban de que uno de los principios orientadores de la Fundación era la feminización del sector. Sabéis que el área de la construcción es fundamentalmente ocupada por varones. Entonces, ellas están empeñadas en que no sea así. Y entonces están dando pasos, hacen charlas en los institutos, la publicidad que tienen en la página web, si la ves, es no sexista, muy cuidada. El 85% del profesorado de prácticas es femenino. O sea, que están trabajando, sobre todo, dando mucha importancia a la figura de tener referentes, ¿no? De personas que estén ocupadas en la construcción, ¿no? Que sirven de referentes a otras líneas. Pero también se quejaba de que no son conocidos en la zona, ¿eh? O sea, de que todo lo que hacemos no se conoce. Entonces también lo cuento aquí para que, bueno, que sepáis que tenéis ahí un recurso que está muy dispuestos a darse a conocer y a participar en alguna actividad. Vamos a otro bloque, ¿eh? Acabamos el tema de gobernanza, con eso que decía de esa mirada hacia el interior. El segundo bloque tiene que ver con el cuidado, la conciliación y la corresponsabilidad. Bueno, todo el tema de los cuidados que se va a ser últimamente, sobre todo después de la pandemia, se ha puesto muy sobre la mesa por ser algo esencial, ¿no? Entonces, nos hemos fijado en el uso de los tiempos, ¿vale? ¿Qué uso de los tiempos hacen las mujeres y los hombres? Y hemos visto el gobierno de Navarra, que las mujeres, esto nos va a sorprender tampoco, la mayoría de los datos nos sorprenden, pero está bien tener un dato que lo las mujeres tienen más presencia en las tareas relacionadas con el hogar y la familia, trabajo voluntario en reuniones y vida social y diversión. Los hombres en trabajo remunerado, deportes y actividad al aire libre, asistentes de informática y medios de comunicación. Y se mantiene el mismo nivel en cuidados personales y estudios. Si veis, es algo que también en los grupos había. Se sigue manteniendo
el papel de la mujer como fundamentalmente el papel de cuidado. Pero no nada más. Nos hemos fijado en alguna actividad en concreto en la que había más diferencias, por ejemplo, deportes y actividades al aire libre. En este caso, veíamos que el 42% de las mujeres hacen actividades de deporte y tiempo libre y el 48% de los hombres, más hombres que mujeres, y la duración media también es diferente. Los hombres dedican unas 2 horas diarias a deporte y las mujeres unas 35 a deporte. No me podéis decir esto no es así, esto son medias, ¿eh? Y sabemos que el registro de las actividades de un día es complicado. Entonces, por eso además ayer en el grupo decían, es que estos datos son muy antiguos, son del 9-10 en este caso. No creo que haya habido tanto cambio, pero es que estas encuestas son muy laboriosas, entonces por eso se demoran tanto en realizar. En el hogar y familia, los datos son todavía más cantosos. Las mujeres, el 91,3% de las mujeres se dedican a un momento del día a tareas de hogar y familia, y el 65,9% de los hombres. En esto estaría bien, que no lo hemos hecho, pero estaría bien ver las tendencias, porque seguramente ese 65 sería inferior a 0. Entonces, bueno, ahí podemos tener un punto positivo. Y en la duración media de las actividades de hogar y familia, las mujeres dedican 4,10 de media y los hombres 2,30 de media. Pero esto se corresponde con lo que en los grupos se decía de cómo las mujeres y hombres están presentes en el hogar, ¿no? Y luego dentro de hogar y familia se desglosan distintas actividades. Y las mujeres, hay algunas en negrita, no sé si se aprecia bien. Las mujeres, sobre todo en actividades culinarias, mantenimiento del hogar, confección y cuidado de la ropa y compras y servicios. Y por el contrario, los hombres en jardinería y cuidado de animales y construcción y reparaciones. Si veis, los estereotipos que vemos así habitualmente se manifiestan clarísimamente en los datos que nos aportan el gobierno de Navarra. Vale, y esto parece interesante porque es más actual, es del 2020, es una infografía del Instituto Navarro de Estadística. Y fijaros, nos fijamos en el tiempo libre, porque a veces siempre nos fijamos solo en el tema de cuidados o el tema de laboral, entonces también nos parece interesante cuidar, ¿no? Y atender a cómo se disfruta el tiempo libre cada caso. Entonces, en los días laborables las mujeres tienen unos 43 minutos menos al día de tiempo libre, y los fines de semana tienen 65 minutos menos al día de tiempo libre. ¿Veis? Una diferencia bastante importante. Esto va en la línea de lo que estos datos son bastante altos. Nos hemos fijado también en los recursos para la conciliación que hay en la comunidad, o sea, en la mancomunidad. Sabemos que la conciliación es un problema a veces, ¿no? Para el desempeño del tiempo libre, para el desempeño laboral. Entonces, nos hemos fijado y realmente hay bastante. En principio parece que hay una cobertura bastante completa. Lo que no sabemos es si todas las necesidades de conciliación están cubiertas con estos recursos. Pero por ejemplo, los recursos existen, ¿no? En todos los municipios hay escuelas infantiles, ¿no? De 0 a 3 años, y luego en algunos de ellos hay bibliotecas, puntos de encuentro o escuelas de verano. Eso para esos periodos en los que no hay clases. Y luego lo que tiene que ver con los recursos para el cuidado de mayores dependientes está el servicio de la mancomunidad, el servicio de atención a domicilio, y luego sí que hay plazas que son privadas, pero tienen residencias para mayores, pero tienen plazas concertadas que en principio, según se nos ha informado, sí que cubren la necesidad del territorio. Bueno, entonces entendemos eso, que los ayuntamientos sí que han asumido, ¿no? Con la creación de estos recursos sí que se asume que tienen que ser un agente importante, ¿no? En la cobertura de las necesidades de la organización familiar, ¿no? Porque están las mujeres, están los hombres, están otras redes familiares, pero están los recursos públicos también que tienen que dar una respuesta. Y luego contaros como novedad, no sé si conocéis este programa, Pactos por los Cuidados de Navarra. Es un programa de la comunidad foral que lo que pretende es poner los cuidados en el centro. Entonces lo que entiende es que para trabajar sobre los cuidados tenemos que trabajar con todas las entidades del territorio. Entonces es un pacto en el que se invitará a participar, un pacto de la mancomunidad, o sea, la gestión de la mancomunidad, y se invita a participar así a los ayuntamientos, pero también a asociaciones, comercios, empresas, porque todos los agentes que intervienen en el territorio tienen algo que decir en los temas de cuidados. Es un pacto, además se le ha dado un impulso en los últimos años y tiene mucha potencialidad. Ya Tamara os comentará sobre todo. Luego nos hemos fijado en esto de movilidad y urbanismo, que ha chocado bastante en los grupos, pero porque algo que se planteaba en los grupos era
cómo la organización del transporte, ¿no?, afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Entonces, lo que planteábamos era algunos datos del Gobierno de Navarra, del Servicio de Transporte, ¿no? Entonces veíamos que el 66%, estos datos son de Navarra completa, no tenemos de la Ribera, que sí que seguramente habría alguna diferencia. Entonces, el 66% de las mujeres utilizan transporte interurbano y el 44% de los hombres. Si veis, son más las mujeres que utilizan transporte público. Y también se nos decía, es que esos son la gente mayor, pues no, la gente más joven también. Las chicas, el 57% sacan el carnet joven y el 43% de los chicos. O sea que seguimos viendo cómo el transporte privado, el coche, es más utilizado por los hombres que para las mujeres. Por lo que podemos pensar que en función de cómo organicemos el transporte público, ¿no?, en este caso el autobús interurbano, puede afectar de manera diferente a mujeres y hombres para participar en actividades sobre todo laborales. Porque alguien me decía, todo está en función del hospital. O sea, para ir al hospital no tenemos problema, ¿no? Pero sí que para a lo mejor ir a una acción formativa o para ir a trabajar sí, porque el primer autobús sale a las 8 y a lo mejor ya no puedes ir. Vamos con otro bloque. Si veis, vamos, pues muy rápida. Este bloque es muy, la verdad que es muy amplio porque, de hecho, ahora esta organización de 4 bloques está intentando, se va a reformular, porque es un poco cajón de salto. Entonces, empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores. Nos hemos fijado en el mundo laboral, y aquí tampoco hay sorpresa. Vemos que la tasa de empleo, la tasa de empleo y la tasa de desempleo, ¿no? Hay más hombres que están empleados, más hombres que mujeres, y más mujeres que están en el paro que hombres, O sea, más empleo para los hombres, más desempleo para las mujeres. Es algo que además es la tónica habitual en todo esto. Ahorita, por ejemplo, hay una diferencia, mejor podemos ir al detalle y luego seguramente cuando estos datos los veáis cada municipio encontréis explicaciones. Claro, es que aquí a lo mejor la industria que hay es esta, o aquí es que hay más empleo, o aquí. Entonces luego hay cosas como muy locales que pueden explicar estos datos. Y además, algo que decíamos en los grupos, y es más como una actitud, ¿no?, ante las cosas. No vamos a juzgar si está bien o mal, sino vamos a intentar explicar por qué son así. Seguramente les encontraremos una justificación. Si nos fijamos en el salario bruto, también queríamos saber pues, cómo es, no solo cuántas mujeres trabajan o están en el desempleo, sino también cuáles son las condiciones laborales. Entonces, si nos fijamos en el salario bruto medio, en todos los casos, el salario de los hombres es superior. Navarra, incluso la diferencia es mayor en Navarra. Aquí tenemos la brecha salarial por sexo en todos los municipios. En Navarra la brecha salarial es superior a los municipios de la mancomunidad, pero en todos los casos hay brecha salarial. Entonces, las mujeres cobran menos que los hombres. Esto también salía en los grupos de manera clara. Esto más se relacionaba mucho con las medidas de conciliación. ¿Quién se coge una baja por conciliación o para cuidado? Pues quien cobra menos. ¿Quién cobra menos? Las mujeres. Estamos ahí, se está perpetuando ese rol de cuidado. Bueno, también nos hemos fijado en las situaciones de exclusión social que pueden vivir mujeres y hombres. Entonces, me voy a citar un informe del 2019 del Gobierno de Navarra que habla de la feminización de la mujer. Que siempre se dice que la pobreza no tiene rostro de mujer, es algo que habéis oído muchas veces. Y nos hemos fijado en cuestiones como la precariedad laboral, la monomarentalidad o las pensiones. Ya veíamos antes que las mujeres cobran salarios más inferiores a los de los hombres. ¿Vale? Y si nos fijamos en las tasas de riesgo de pobreza, estas son las tasas a nivel de todo el Estado, hay diferencias entre mujeres y hombres. Aquí parece que ¿no? había un equilibrio, pero luego la de las mujeres ha disparado sobre la de los hombres. Hay una diferencia bastante grande. Y también aquí en los territorios de la mancomunidad, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en Milagro vemos que las mujeres, las mujeres sí, pero aquí no, aquí es inferior la de las mujeres, ¿vale? En Caldeña. Seguro que luego encontréis algunas variables que explican estas diferencias. Nos hemos fijado en la renta media por persona y si veis también, en todos los casos, la de los hombres es superior a la de las mujeres, que tenemos la misma renta. Y luego nos hemos fijado también en las pensiones, porque hay una diferencia bastante
no sé, fijaros que la jubilación, la media de ingresos, los hombres y las mujeres, hay una variación importante, total está. Entonces, algo que se planteaba en el grupo, posiblemente esto vaya cambiando, porque eso tiene que ver con que hay mujeres, ¿no? que no trabajaron fuera de casa en su día, no cotizaron, y entonces ahora no tienen, las pensiones de jubilación son inferiores. Pero irá cambiando, pero a lo mejor no al ritmo que esperamos, porque si los salarios ahora siguen siendo inferiores a los de los varones, si las mujeres tienen más interrupciones en su vida laboral por tareas de cuidado, al final la cotización también va a ser inferior. O sea que posiblemente irá cambiando, pero a lo mejor no al ritmo. Y los hemos centrado también en los hogares monomarentales, porque se contaba en servicios sociales que muchas de las usuarias son de familias monomarentales. Hablamos de monomarentales porque mayoritariamente son las madres las que son las titulares de esos hogares. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? No tenemos datos de aquí de los 5 municipios, pero sí del total nacional y de Navarra. Si veis, o sea, aquí los hombres casi ni aparecen, Hay unas diferencias grandísimas. La mayoría de los hogares monomarentales están tutelados como su único jurídica por mujeres, las familias las que se hacen cargo de la familia. Y esos son más usuarios de servicios sociales, por ejemplo. Bueno, este apartado se nos ha quedado un poco flojo en el diagnóstico. Mujeres y hombres en el uso de servicios y recursos públicos. Porque no teníamos datos desagregados por sexo del uso de cada uno de los servicios. Entonces es algo que digamos, hay que plantear. Nos gustaría haber podido hacer un análisis de cómo mujeres y hombres participan en los recursos culturales, en recursos, no sé, cualquier tipo de recursos que haya municipal, incluso de quejas, en cualquier sentido. Pero no lo hemos podido hacer porque no teníamos esos datos. Entonces, bueno, pues algo queda pendiente. Esto es un proceso. Lo que sí que hemos elaborado es un listado de recursos. Sabéis que os hemos preguntado recursos de los municipios. Lo que pasa que está un poco... Entendemos que no está muy completo, porque como a veces no se hace esa recogida sistemática, está un poco flojo. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a mandar a los ayuntamientos para que nos lo chequeéis y poderlo tener completo. Y además esto va a ser luego muy útil para el pacto de los cuidados, porque hay que incluir los recursos que están en marcha. De todas maneras, hacer este tipo de cosas, de tareas, luego es muy útil, o sea que luego lo vamos a tener registrado y luego lo vamos a poder mantener distintos usos. O sea, aunque a veces registrar parece una tarea pesada, luego nos optimiza mucho los tiempos. Bueno, vida asociativa. Aquí, como decía, hemos convocado a asociaciones, pero solo vinieron de mujeres, y luego también pasamos un cuestionario a las asociaciones. Y tuvimos, solo respondieron 2 asociaciones. Pero ahí también tenemos que entonar la mea culpa porque se nos echó el tiempo encima, lo pasamos un poco antes de Navidad, era un momento malísimo para las asociaciones, entonces también se queda un poco pendiente a futuro de implicarnos más en este proceso, porque la verdad que no fue un momento muy oportuno para eso que le pasamos. Entonces han participado estas asociaciones de mujeres, está la Ribera, la Cereza, la Torraza y la Mujeres de Arguedas, que no sabíamos el nombre. Vale. Entonces, sobre todo tenemos información de lo que hacen estas dos actividades, estas dos asociaciones, la Ribera y Cereza. Y bueno, esto es algo que ya sabéis, ¿no? Las actividades de ámbito no se remiten solo a acciones relacionadas con la igualdad, sino que tienen realmente un abanico mucho más amplio, ¿no? Cultural, deportivo, educativo, mayores. Y luego también fundamental destacar que participan en todas aquellas actividades que se proponen, tanto desde la mancomunidad como desde los ayuntamientos. Siempre tienen un papel importante. De algunas actividades que he mencionado, tenéis aquí algunas imágenes de actividades, he visto por ahí algunos carteles por ahí afuera, teatro, cineforo, que seguro que alguna ya está participando, ¿no? Junto en Loreta. Y sí que les preguntamos qué papel pensaban que tenían ellas en este trabajo para la igualdad. Son agentes fundamentales en el territorio, entonces cómo se percibían ellas. Y hablaban sobre todo de la concienciación, ¿no? De que podía ser un agente para ayudar a concienciar y a reflexionar sobre estas cuestiones y también transmitir información, ser multiplicadoras. Si se da una actividad, que ellas, o sea, que se carguen, no que se la responsabilidad de la difusión, pero sí que entre su asociación o personas cercanas que se pueden encargar de esa parte de información, ¿no? Entonces, textualmente aparece así.
pero sí que hay que mimarlas de alguna manera, porque son aliadas fundamentales para este tipo de actividades. Seguro que esto ya lo hacéis. Si no contamos con las asociaciones, difícilmente vamos a poder trabajar. Hay un bloque, en esto me voy a enredar menos, porque esto es más para que lo leáis, que es de valores de género, que hemos hablado mucho en los grupos. En este caso, lo que en el documento aparece elaboración, ¿no?, de algunas ideas, pero sobre todo aparecen incluso textos textuales, ¿no?, párrafos textuales de lo que se ha dicho en los grupos. Yo creo que ilustra, a veces más que una frase que escriba yo, leer lo que se ha dicho en los grupos da mucha idea de cómo, de la idea que se quiere transmitir. Entonces, esa parte me parece que es interesante. Algo que ha salido repetidamente es que las desigualdades atraviesan en todos los espacios. Entonces se preguntaba, ¿dónde hay desigualdad? Y se va del trabajo, del espacio doméstico, de los cuidados, de la participación. Luego también en algún caso se habla de situaciones de matrimonios forzados, una situación de discriminación, o del destierro de las mujeres gitanas, que son así como más puntuales y también son especiales, que habrá que abordar desde el futuro plan de igualdad. Y luego también se hablaba, se hizo mucho, esto se ha leído repetidamente, los roles y estereotipos, ¿no? Cuando se preguntaba por qué, se dan muchos ejemplos de cómo a las niñas y a los niños les sigue educando según los roles y estereotipos tradicionales. Me parece que hay menos ruptura de la que nos creemos que hay. Se hablan de ejemplos, pero a mí todavía, no voy a citarlo ahora, pero o sea, como que se van, sí que es cierto que en algunas familias se comentaba, es que ya ahora los juguetes son distintos, sí, pero por otra parte en otros espacios sí que se siguen manteniendo esos estereotipos, ¿no? Que lo que se decía cuando decía, yo cuando llamo a un fontanero no espero que venga una fontanera o una carpintera, es porque están considerando esos roles y estereotipos lo que yo decido estudiar, lo que yo decido trabajar y mi relación de pareja, están condicionando absolutamente. Aquí, bueno, esto para ilustrar, o sea, mira aquí que no está hablando conmigo, una foto de la apertura del año judicial 22-23, ¿no?, en la que hay solo 2 mujeres y una de ellas porque está en sustitución del fiscal general del Estado. Entonces, imágenes como estas hay millones, ¿eh? A mí venía otra bueno, cuando vemos las fotos de Libes, o sea, esto... Además, os invitaría cuando veáis los periódicos que os fijéis, porque son, o sea, como estamos tan acostumbradas, no nos fijamos, pero es que chocan. Bueno, que sí que también lo que siempre se planteaba es, pero ha habido cambios, y es verdad. Es verdad que ha habido cambios en todos estos años, por suerte. Y la verdad que llevamos, no sé, 30 años de políticas de igualdad, que no es tanto. O sea, nos puede parecer que llevamos mucho tiempo, pero 30 años, si pensamos en de dónde venimos, no es tanto tiempo. Entonces yo creo que bueno, vamos avanzando, aunque sí que pensábamos que íbamos a avanzar un poquito más rápido. Pues bueno, a lo mejor no, pero sí que los cambios están además en todos los espacios. De todas maneras, estoy pensando en un comentario de los grupos, el cambio hay que empujarlo. O sea, no podemos dejar, como hay cambios, no podemos dejar que esto vaya cambiando solo. Si no estamos pendientes de cuáles son las tendencias y las transformaciones, podemos ir para atrás, ¿sí? Entonces hay que estar atentos. Bueno, algunos obstáculos o barreras para el cambio que se cambia. Por una parte, como las administraciones públicas, no solo en este caso los ayuntamientos, no han integrado la perspectiva de género. O sea, no se acaba de integrar, ¿no?, en la práctica de que este tipo de análisis hay que incorporarlo en todas las políticas. Por otra parte, también se comentaba que es que esto de la igualdad no interesa. Siempre hablábamos de la población joven, que quiero decir, lo que ya he comentado antes, si me pasó, en este estudio no hemos contado con población joven, no hemos tenido capacidad para poder acceder a población joven. Y a mí me ha dado bastante rabia porque sí que ha habido muchos comentarios referidos a la población joven, pero ellos no pueden expresarse. Entonces también es algo como que queda pendiente, escuchar las voces de la población joven, ¿no? Y luego aparte eso, como que la igualdad, ¿quién va a una cosa de igualdad? ¿O a quién le interesa? No se vive como, sobre todo esto más. Luego, como a mí se dan muchos ejemplos de cómo el machismo nos ha empapado y nos sale aunque no queramos. Por mucho que queramos trabajarlo y que pensemos que estamos haciendo cosas en pro de la igualdad, pero siempre hay cosas que se nos escapan a todo el mundo, ¿eh? A mí también. O sea, yo creo que hay que reconocer también que
venimos de una cultura machista y por mucho que nos hayamos reflexionado y trabajado, en actos cotidianos nos escapa. Entonces, bueno, hacerlo explícito es interesante. Luego, este comentario tiene que ver sobre todo con la escuela, cuando a veces se planteaba desde la escuela algunos cambios, se veía que, más por la Fundación Laboral de la Construcción, se veía que las familias eran un freno para el cambio. Mi hija Dalila, ¿no? Ese tipo de cosas así que la familia a veces como que pone coto, ¿no?, a los deseos de las chicas y los chicos. Luego, la difusión de buenas prácticas con perspectiva de género, que a veces se hacen cosas muy interesantes y hay que difundirlas, hay que darlas a conocer. Y eso además es que refuerce y potencia el trabajo, la igualdad de ideas para las entidades. Luego, la escasa valoración de los logros de las mujeres, ¿no? A veces en un grupo se planteaba que las mujeres vamos entrando en distintos espacios laborales, pero cuando los hombres nos dejan. O sea, no se reconocía que las mujeres son las que tienen que pelear, ¿no?, y tienen que demostrar para entrar en determinados espacios, ¿no? Era como, si los hombres las dejan, entran. Entonces no tiene más que ver con la fuerza de las mujeres, yo creo, que con el género de los varones. Luego, la necesidad de nuevas estrategias ante nuevos problemas. Aquí, sobre todo, estábamos pensando en esta zona hay mucha población inmigrante, ¿no?, sobre todo de origen marroquí, también de origen africano. Entonces, lo que sí que hemos notado es que a veces nos cuesta entender qué estrategias o pensar qué estrategias podemos plantear para personas de grupos culturales a los que no conocemos tanto, no nos manejamos tanto, ¿no? Entonces, bueno, ante nuevas situaciones, por ejemplo, el tema de los matrimonios forzados o el tema del destierro, pues no valen los mismos estándares que estamos aplicando. Hay que pensar en cómo esas personas lo están viviendo, entonces hay que pensar en otras formas de hacerlo. Todo es un trabajo difícil, pero... Y luego, lo que decía que el papel de los jóvenes, que se juzga como una involución. Esto se ha dicho muchas veces. Es que los jóvenes ahora van para atrás, es que el control, es que no entienden cómo se dejan hacer eso. Entonces yo ahí, como que lo comentaba antes, ¿no?, que me gustaría escuchar la voz de los chicos y las chicas, ¿no? Porque no creo que sea... Yo creo que les juzgamos mucho o sea, no nos ponemos en su lugar, ¿eh? O sea, hay que ponerse en el lugar de cuando teníamos, aunque la era muy diferente, de cuando teníamos su edad y cómo estábamos funcionando, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio de empatía, ¿no?, para entenderles un poco lo de antes, no juzgar sino intentar entender, ¿no? Luego la ausencia de referencias, ¿eh? Nos siguen apareciendo la foto que veíamos antes, o sea, siguen apareciendo mujeres en espacios muy feminizados, hombres en espacios masculinizados, hay que romper esa idea, ¿no? Un ejemplo de evolución en este caso es el tema del fútbol, por ejemplo, ¿no?, como el fútbol femenino ahora, ¿no?, ha creado un montón de referencias que a las chicas les permite identificarse con ellas, ¿no?, y pensar en que ellas también pueden ser futbolistas. Vale. Bueno, pues vamos con el último bloque de violencia contra las mujeres. Aquí primero quiero mencionar el concepto de la ley foral, ¿no?, del 2015, que sí que hace una definición de violencia contra las mujeres en los términos más amplios, ¿eh? Habla de daños y sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, ¿eh? No se refiere solo a pegar, sino a otro tipo de cuestiones, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública y privada. Como veis, da un amplio abanico de conductas asociadas a violencia contra las mujeres. Y lo concretan algunas manifestaciones, ¿eh? Habla de la violencia en la pareja o la expareja, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, el feminicidio, o el asesinato de mujeres, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio de edad temprana concertado o forzado y la mutilación genital femenina. En este caso, nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en la violencia en la pareja o la expareja y el feminicidio, ¿vale? Aunque sí que hay casos de matrimonios de edad temprana, pero no teníamos información suficiente como para mostrarlo así. Porque cuando mostramos un dato nos gusta tener la fuente muy clara y no un comentario que se ha dicho. Vale. Entonces, antes de hablar del tema de la violencia, me gusta, aparte también del diagnóstico, hacer algunas consideraciones previas, ¿no?, que hemos señalado. Por una parte, no todos los casos se cuentan, esto ya lo sabéis, hay mucha violencia oculta, ¿eh? Los datos que tenemos de violencia no quieren decir que sea la violencia que hay, seguro que hay mucho más que no se expresa, que no se recoge, que no se denuncia. Luego, no identificar el número de denuncias, con la incidencia. Por ejemplo, puede haber más denuncias, pero eso no quiere decir que haya más violencia. Puede ser que las mujeres denuncien más,
O sea, que la violencia sea la misma, pero se denuncia más que antes. Entonces, no sabemos realmente si la violencia ha aumentado o no, aunque haya aumentado el número de denuncias. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Entiendes? Luego, lo que es violencia y no es violencia no está claro a veces para todas las personas. La violencia contra las mujeres está muy normalizada y naturalizada. Entonces, a veces un insulto o un control no se percibe como violencia, otras personas sí. Entonces, también esto como que complica, ¿no?, el registrar ¿ves? Complica un poco el registro y el tener una información como más completa. Y luego algo que también, aunque en este caso no ha sido tan así porque no ha habido ningún problema, ha habido sinceridad en el discurso, pero claro, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de deseabilidad social. A veces dices lo que tú crees que esperan que digas, ¿no? ¿Quién va a hablar de la violencia? Pues como que hay un discurso oficial que hay que decir, ¿no? Entonces como que a veces cuesta más extraer discursos sinceros, ¿no?, de cuál es el rechazo o la percepción real de la violencia. Aunque mi sensación es que en este caso ha habido bastante... no ha habido problemas en expresar lo que se siente. A ver si te... Vale. Vamos, esto es así muy cuantitativo. El número de denuncias en Navarra, en el 2022 hemos tenido 1.929 denuncias en toda la comunidad. Si veis, ha habido un descenso, pero ahora en los últimos años hay un repunte. Pero ya os digo, no sabemos si es que hay más violencia o es que se denuncia más. Luego, asesinatos. El último año ha habido en todo el estado 55 mujeres asesinadas en 2023. Si veis también, parece que íbamos en una línea descendente, pero este último año se ha crecido bastante duro. En Navarra creo que son 15, me parece, en estos años. O sea, se mantiene bastante estable. Y sin destacar que desde el 2013 se registra también el número de niñas y niñas víctimas. Y hay 50 en todo el estado, pero en Navarra no ha habido ningún niño o niña asesinado. Que me hablaron el otro día de uno de Tudela, pero en los registros pero no hay, no están los registros, no sé. Lo vamos a revisar. Pero bueno, en cada municipio tenemos los datos de denuncia del 21 al 22. Entonces sí que veis, nos llama la atención el tema de Milagro, pero hay un descenso y un aumento. Y esto es algo sobre lo que habría que sentarse a pensar, porque ya dijimos que no quiere decir que haya más violencia, insisto. Entonces, bueno, estos datos así tan diferentes habría que sentarse. Por de hecho, preguntábamos en servicios sociales, ¿no?, que son las trabajadoras sociales son las que más conocen el tema de violencia y tampoco tenían ninguna explicación para estas diferencias. Algunos apuntes, ¿no? Si veis el tipo de violencia de que se denuncia, es mayoritariamente el físico y psíquico. Es el 57,6% de mujeres denuncian por violencia física y psicológica. Y el 19,7% por violencia psicológica. Es casi mayoritaria. Hay un 2,6% de violencia sexual y por quebrantamientos de orden de protección, un 20%, que es mucho, un 20% por quebrantan la orden de protección. Pues la verdad que es mucho todo. O sea, aunque haya uno, es mucho. O sea, en esto a veces los datos, es que solo hay una mujer, da igual. Si hay una mujer asesinada es mucho. Si hay un niño asesinado es mucho. Bueno, ¿y quién? ¿A quién se denuncia? Si veis, a la expareja se denuncia en un 44%, a la pareja actual un 42%, a un familiar 9,7%, a otra relación 2,3% y ninguna 2,6%. Sabéis que hay estudios del Instituto de la Mujer que la verdad que han tenido una promoción importante estos últimos años y se destaca que la mayoría de las agresiones tienen lugar en contextos familiares o de pareja. Las agresiones con desconocidos son ínfimas. No sé si conocéis el EAI, que es un recurso específico para atención a violencia contra las mujeres, que está ubicado en Tudela, hay varios, está en la comarca de Pamplona y de Tudela. Y entonces presta atención a mujeres de la zona. Entonces hemos tenido información sobre el número de atenciones de las mujeres de estos municipios. Si veis, ha habido también un repunte en este último año. En el 21 hubo 6. En el 22 hubo 9 y en el último año, en el 23, ha habido 23 mujeres atendidas en el EAI. Es un recurso, cuando una mujer va a pedir
atención, ¿no?, en servicios sociales, la derivan directamente al EAI de Tudela, pero también las mujeres pueden ir directamente al EAI, no necesariamente tienen que pasar por servicios sociales. Es un recurso que presta atención psicológica, jurídica, apoyo, o sea, es interdisciplinar, es el recurso de referencia. Entonces, en lugar de origen de las mujeres que han estado atendidas por el EAI, el 60,5% son de origen nacional, el del Magreb un 15,8% y en Latinoamérica un 23,7%. La mayoría son de origen nacional, que a veces se dice, bueno, la verdad que no podemos, no podemos hablar de un perfil de mujeres. Hay mujeres de todas las clases sociales, hay mujeres de zonas rurales, no urbanas, personas extranjeras, personas nacionales. O sea, la violencia contra las mujeres es transversal, afecta a todas. Sí es cierto que de la que más recibimos datos es de aquellas, por ejemplo, que van a servicios sociales, pero hay mujeres con más recursos que a lo mejor no van a servicios sociales, pero también están sufriendo situaciones de violencia. Es siempre, nos movemos un poco con una nebulosa, ¿no?, con todo esto. No voy a detenerme en todos los recursos porque es muy largo, hay muchos recursos para la atención a mujeres víctimas, mujeres supervivientes, mejor dicho. Hay recursos municipales, forales y estatales. Entonces, los recursos estatales seguramente, bueno, ya os sonará, Guardia Civil, Policía Nacional, el ATEMPRO, que es un servicio que la mujer puede tener un teléfono a las 24 horas para caso de emergencias, y el 016, que sabéis que es un teléfono que llamas, ¿no?, y te atienden rápidamente. Además, hay teléfono, hay WhatsApp, también te dan posibilidad de hablar en otro idioma que no sea castellano, o sea que es un servicio completo, que es a nivel estatal, ¿vale? Generalmente lo que hacen del 016 es que te derivan a policía. Aquí tenemos el gran mapa de recursos forales. El EAI, que es el que os decía, que es el de atención psicológica y jurídica para las mujeres y menores. El 112, la Policía Foral, la Oficina de Atención al Delito, que en esta zona no se utiliza mucho, pero funciona muy bien en temas de violencia. El SAF, que es un servicio de atención jurídica. Los centros de salud, que también del centro de salud te pueden derivar, es un agente que puede detectar, ¿no?, identificar alguna situación de violencia y te puede derivar. Recursos de acogida, pisos tutelados. Bueno, hay un montón de recursos. A ver, esto lo veis y dices, ¿no? Parece que da mucha cobertura, pero luego en la práctica es verdad que no es tan fácil. O sea, que es verdad que los recursos de acogida son temporales, hay veces que las mujeres que al momento dado tienen que pensar si me voy del piso y qué hago, y si vuelvo a casa y está mi marido. O sea, luego los procesos son bastante complicados. Hay recursos, pero sí que se demandan más recursos. Los recursos fundamentales que se demandan tienen que ver con la vivienda y con una solución habitacional. Vivienda y empleo. Pero bueno, no nos vamos a entrar ahí, eso ya. Bueno, los municipales ya los conocéis, Servicio de Igualdad, total de base. En algunos grupos preguntábamos ¿a dónde irías? Y decían la Concejalía de Igualdad. O sea que también hay algunas personas que piensan que en la Concejalía de Igualdad podrían informar, ¿no?, de los posibles recursos de atención a violencia. Bueno, los recursos, se ha preguntado en los grupos qué recursos se conocían y fundamentalmente eran estos. El 112, porque además se asocia a violencia, aunque luego en los discursos no, pero al principio cuando hablamos de violencia se asocia con violencia física. Eso se echaba en la policía foral, ¿no? Se hablaba de la violencia 16, lo que decía de concejalías de igualdad y el servicio social de base. Y en cierta medida se hablaba de que a lo mejor tiene vivienda, ayuda psicológica, pero con mucha indiferencia, ¿vale? Ahora entendemos que hay un desconocimiento. Y a mí me reconocían, que no se conocían los recursos, que hay un desconocimiento. Y es cuando decían, luego montan una actividad y nos vamos, ¿no? Bueno, algo que también se dedicó tiempo es a qué hacer en el caso de identificar una situación de violencia. Aquí nos encontramos con algún comentario sorprendente. Por una parte, cuando preguntamos, cuando hay muchas diferencias de respuesta entre diferentes situaciones. Entonces, si presencias una violencia física, ¿qué harías? ¿No? Pues había algunas que decían que harían algo, llamarían al 112 o, vamos, sin ninguna duda llamarían. Pero había algunas que decían, yo no haría nada. Lo siento mucho, pero no haría nada. Y luego, claro, si era una mujer marroquí, todavía menos. Si era de nacional, a lo mejor, pero si era marroquí, no. Y lo explicaban diciendo, es que yo no sé si esa mujer de alguna manera la obliga a denunciar, se va a quedar en una situación más precaria, porque como es marroquí las asocio a que vive más precariedad, ¿entendéis? O sea, como, un poco así como, pero decían clarísimamente no harían nada, esto no es extraño. Además,
Por eso decía que aquí lo de la deseabilidad social creo que no funciona tanto, pero el grupo se expresó con bastante claridad. Luego, cuando hay sospecha, aquí muchas dudas de si es la vecina, si tengo que tener claro que la está maltratando, y si denuncio y luego resulta que no es, y si luego me van a amenazar, y si había también como un montón de argumentos para justificar la intervención. Un poco de resumen. Y luego se reafirmaba la idea de violencia como algo privado. O sea, en casa, cada uno, cómo te vas a meter en tu casa, ¿no? Esa idea que parecía que estaba como más superada, pero sigue presente en el discurso. Y sí que se hablaba de eso, de que la violencia está más presente en los medios, ¿no? En la relación, en las conversaciones. Entonces, por una parte sí que se entendía que eso había provocado más sensibilización también y una mayor comprensión del proceso de violencia. Aunque esto, al final lo he visto, pero tampoco, un poco más, pero tampoco se entiende muy bien en los procesos por los que están pasando las mujeres supervivientes. Se hablaba sobre todo del proceso de control. Hablaban mucho de cómo se citaban distintos ejemplos que no me han dicho ya que no tengo tiempo. Ejemplos de cómo los hombres controlan a las mujeres. Lo tenéis en el informe. Y luego sí que había una incomprensión clarísima de cómo las mujeres se mantienen tanto tiempo en una situación de violencia. Hablábamos de un informe que dice que la media son de 8 años, que una mujer denuncia, ¿no? Pero ellas, la que se planteaban los grupos era la sospecha, si después de 8 años denuncia, ¿por qué antes no denunciar? O sea, ¿es de verdad esa denuncia? Entonces hay una parte como de suspicacia que habría que ver. Bueno, acabo con dos digamos de este bloque que tiene que ver con mitos que se plantearon en los grupos. Por una parte con los jóvenes, que decía que se hablaba de ellos, y se hablaba de los mitos del amor romántico, ¿no? De que se hablaba del amor todo lo puede, ¿no? El amor verdadero predestinado, el amor es lo más importante, el amor es posesión. Entonces todavía esa idea permanece, ¿no?, en el clima social, y entonces en este contexto la violencia se justifica de alguna manera, ¿no? Entonces, si es posesión y me quiere controlar, es que me quiere, ¿no? O si tiene celos, es que me quiere. Entonces hay que trabajar sobre estos mitos del amor romántico. Y luego otra idea que salió también, que nos preocupó bastante, es el mito de las denuncias falsas. Se habló de que hay muchas denuncias falsas. Preguntábamos, ¿cuántas? Muchas. ¿Cuántas son? Entonces nos vamos a investigar para ponerle números, ¿no? Entonces, desde el 2009 al 2022, a nivel estatal, ha habido 2 millones, más de 2 millones de denuncias. Vamos al último año. El último año, 22, que hay registros, ha habido 182.000 denuncias. ¿Sabéis cuántas denuncias falsas ha habido? Ninguna. Una. O sea, de 182.000 ha habido una denuncia falsa, que es el 0, me parece que era 0,005. Entonces, quedaros con este dato, porque es que luego los discursos que oímos por ahí es que no son realistas. Bueno, pues ya está. Ya está. Me falta la parte de recomendación. Esta es un poco la información que he extraído, hay mucho más, para transmitiros un poco, para que tengáis un poco el panorama, ¿no?, en el que yo creo que puede dar un poco idea de lo que se dispone. Entonces, en cada uno de estos bloques, como os decía, hemos hecho una serie de recomendaciones. Entonces, yo he traído algunas ideas de cada bloque. Por ejemplo, en el tema de gobernanza local y transversalidad de género, lo que se plantea, ¿no?, en este tipo de acciones que vienen aquí más concretas es trabajar la cultura de igualdad. O sea, con esa idea que hemos dicho también en los grupos de que la igualdad empape, ¿no?, que seamos como esponjas y que empape absolutamente todo lo que hacemos. Y como seguramente habéis dicho en algún grupo, la percepción que yo tengo después de que he estado muchos años trabajando con algunas organizaciones, las organizaciones son gente, ¿sí? Y a veces hay cosas que nos vamos a ir incorporando y las vamos a ir normalizando en el comportamiento público, así que lo hagamos de manera así. Sensibilización y capacitación, estructuras estables, la verdad que vais en la línea, o sea que les recojo mucho de lo que les está haciendo. Organización con criterios de igualdad y luego información permanente, todos los años. Una buena estrategia de difusión. En el caso del cuidado, registros, para saber, para poder conocer los cambios que se están dando, necesitamos registrar. Trabajar sobre la implicación de los varones, de los padres. Sí que está habiendo cambios, pero parece que encontramos ciertas resistencias. Y luego el conocimiento real de las necesidades de conciliación. Como decía antes, sí que tenemos recursos, pero no sabemos si hay necesidades que se están quedando fuera de cobertura. En el caso del empoderamiento,
a unas propuestas también, registros de acceso, muy pesada con el registro. Trabajar con empresas, que además en esta zona hay un montón de empresas, entonces es cierto que son agentes que tienen mucho impacto en el territorio, entonces bueno, habría que encontrar, es difícil trabajar con las empresas, pero encontrar la manera de no sé, alguna acción o de hecho ahora, por ejemplo, sabéis que los últimos reales de decreto del 22 están planteando, las empresas tienen que tener planes de igualdad, entonces desde ahí, bueno, pues a lo mejor se puede conectar con eso. Luego, atención a la feminización de la pobreza, sobre todo como cada vez que desarrollemos alguna actividad, tener en cuenta esta situación, ¿no?, de feminización. El registro del uso de recursos públicos. Atención a la difusión de información, o sea, cómo difundimos a quién, en qué espacios, sabéis que el cómo contamos lo que vamos a hacer hace que llegue a unas personas y no a otras, entonces bueno, tener cuidado con eso. Y profundización del trabajo con las asociaciones, que también entiendo que se está en la línea, ¿no? Por eso lo comentábamos antes del papel día a día fundamentales en el desarrollo de las políticas de igualdad. Luego, por último, el tema de violencia, registros unificados, que son, además, ahora el INAI y el EAI, la verdad que en eso están funcionando muy bien. Luego, la elaboración de protocolos, entendiendo protocolos como algo muy sencillo. O sea, en servicios sociales, por ejemplo, no tienen un protocolo de actuación de temas de violencia, pero sí saben cómo actuar. Entonces, escribirlo. O sea, a veces es que no es escribirlo, porque luego va a venir gente nueva y no va a saber cómo es una cosa, escribirlo. No hay que crear nada complejo. Trabajar sobre el conocimiento de recursos en la población general y luego sensibilización e información, que yo creo que sí que hay que darle más énfasis. Y ya está. Muchas gracias. Quisiera darle una exposición de lo mismo. ¿Una exposición o una Sí, decir algo concreto. ¿Cuánto consigas preguntar? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Bueno, lo primero estamos en un tema de igualdad. No he visto en esa igualdad nunca hablar algo positivo de los hombres. Y empiezo. Y te rectifico. Eso de albañila, ni albañilo no es albañil. O sea, sexo femenino o sexo masculino. Dicho esto, he visto también, cuando hemos hablado de los trabajos que se contratan, yo como alcalde contrato y saco una licitación, no especifico hombre o mujer, y se presenta quien quiere. ¿Vale? Esta última vez que hice una licitación, se presentó una señora y la cogí. Pero lo normal es que se presenten hombres. Por eso es el porcentaje ese que has sacado, a mí no me es real. Porque cuando hablas de... y Valtierra está bastante igualado, pero no me identifica. ¿Por qué? Porque lo que te digo, oficinas. Las oficinas son mucho más las mujeres. Sin embargo, a la hora del trabajo duro, son más los hombres. En el tema de cuando una mujer cobra menos o cobra más, la incorporación del trabajo. Cuando se incorpora la mujer al trabajo y cuando viene el hombre. Normal, si uno ha cotizado más, normal que al final cobre más, ¿no? ¿Es así o no? A mí me encantaría tener a mi mujer que cobraría 10.000 euros y yo hacer los quehaceres de casa, por ejemplo, y que me tenga los 10.000. ¿Qué más cosas me quedan por ahí? Me dejaré algunas, seguramente, me dejaré. Pues lo que te digo, quisiera cuando es un plan de igualdad que hablemos de verdad de igualdad, tanto en un caso como en el otro. No solamente dirigido, porque para mí ha sido dirigido hacia las mujeres. La violencia, entiendo que algún hombre tendrá violencia también. No hablo de ningún caso de violencia de hombres. Me imagino que alguno habrá. Algún hombre tendrá que estar violento por algún sitio, o por alguna mujer o por varias mujeres. Y al ver registros, ¿vale? Pues igual es porque no los denuncian. En el caso que has dicho, que no se denuncian, claro, no se denuncian. He dicho esto, yo a ver, seguiría porque hay bastantes que me se han quedado en la cabeza, pero yo creo que he sido bastante explícito en lo que he dicho y bastante claro. O sea que... Uno de los objetivos del área de igualdad ha sido fomentar, dar a conocer todo el talento que tenemos artístico en las localidades
que es mucho. Yo me quedé muy sorprendida cuando es impresionante los trabajos y las artistas que tenéis. Helen, por favor, conmigo. Y gracias sobre todo a personas como Helen, que son las que incentivan las obras que están puestas, son las que han participado en el concurso que ha organizado la Mancomunidad para ilustrar la campaña del 8M. Y bueno, se nombró un tribunal, tuvieron muy difícil la elección, de hecho me han dicho por favor manifiestan, que nos ha sido muy complicado poder elegir una obra, ¿no? Y tenemos aquí, que pocos conocen, la obra ganadora. Sí. Isabel Costa Rodríguez. Muchas felicidades. Y el premio y la mención honorífica, ¿vale? ¿Puedes contarnos un poquito, decirnos cuál es tu obra, de las que estás un poquito explicarnos lo que te inspiró? El micrófono, que sé que también te pasa como a mí que te... La verdad es que sí, porque yo he vivido muchos años en Pamplona, entonces el vivir después donde has nacido, donde es un privilegio, pero a la vez es muy difícil, muy difícil. Por el... Es que estoy nerviosa. Vamos a verlo. Entonces lo que yo quise decir era, que lo puse aquí, volvamos a nuestro lugar de origen y empecemos de nuevo. Entonces hice de lo que viví en Pamplona y lo que viví en Arguedas. Yo venía todos los veranos, tenía amigos en Pamplona, y era muy difícil aquí empezar de nuevo, buscar amigas y la verdad es que lo conseguí y soy feliz y me ayudó mucha gente. Esta imagen se pondrá a disposición de las entidades locales, ¿vale? Pues si queréis utilizarla para la campaña del 8M. Y muchísimas gracias a todas por participar, gracias Isabel. Ya se está haciendo la que los premios son nuevos, y ahora nada, sin más, nos quedan ya, estamos a punto de concluir. Ahora nos van a dar las conclusiones, las conclusiones, y luego ya nos iremos